Bienvenidos a Agenda Mol TV, ¿cómo están? Hoy tenemos un temazo, dado que en vista de la crisis que hemos vivido en estas últimas semanas con los incendios, se han generado múltiples desafíos. Uno, por supuesto, el de súper corto plazo es poder apagar esos incendios, apagar todos los focos, pero el que viene ya para largo es la reconstrucción. Y justamente para poder conversar de eso, de las dificultades que se van a enfrentar, cuáles son los plazos a los que podemos aspirar, cuáles son las características de esta reconstrucción, así como otros episodios que hemos tenido en el pasado. Estamos junto a Pablo Alard, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, y también junto a Iván Poduje, arquitecto y director de Atisba. ¿Cómo están, Pablo, Iván? Bienvenidos. Hola, ¿Cómo estás, Bárbara, Bárbara? muchas gracias. Hola, Bueno, este es un Pablo. tema del que ustedes Igual. conocen mucho y han tenido también experiencia no solo desde la academia, sino que también en terreno. Para empezar, una mirada en general, ¿cómo ven ustedes este desafío? ¿Cuáles son las etapas que vamos a tener que recorrer? Porque ya hemos visto la entrega de las primeras viviendas transitorias, pero ¿cómo se formula todo el plan a corto, mediano y largo plazo, Pablo? A ver, yo creo que el mayor desafío que tiene la exministra Paulina Zabal, que es la persona que han nombrado como coordinadora de reconstrucción de parte del gobierno, es la dispersión y la atomización del daño. Estamos hablando de, no como el caso de Santa Olga, que era una pequeña comunidad, un pueblo, sino que una cantidad de viviendas que están a kilómetros muchas veces de distancia entre ellas, que hace muy difícil, si hace ya difícil llegar con todo lo que es los kits de emergencia, como son las viviendas temporales o apoyo, digamos, forraje o las cosas mínimas para poder recuperarse transitoriamente, va a ser mucho más difícil las soluciones permanentes. ¿Por qué? Porque por mucho que se apele a vivienda industrializada, por mucho que se apele a prefabricación, aquí tenemos un desafío logístico, técnico y legal enorme. De logístico porque eh, por muy prefabricadas que sean las viviendas, una empresa no te va a construir 200 casas que están dispersas en un territorio de 100 hectáreas. Te va a decir, no me da la economía a escala. Por otro lado, en lo técnico, no es tan fácil llegar y construir en suelos que han estado quemados, etcétera. Y en lo legal, pasa que el desafío del mundo rural es que la tenencia y la propiedad del suelo no está tan clara muchas veces. Hay familias que eran inquilinos, que estaban en un terreno que el dueño del fondo les facilitó, o que hay sucesiones que no están claras. Y cuando estáis poniendo plata del Estado, de todos los chilenos, en un bien inmueble que no se va a poder mover, la verdad es que no es tan simple llegar y reconstruir. Y yo todo esto lo cuento desde la experiencia de lo que fue el 27F, donde 60.000 viviendas se construyeron en sitio propio, o sea, donde las familias ya vivían antes, y muchas de ellas estaban también dispersas en zonas rurales, e incluso lamentablemente coincide con las zonas que se vieron afectadas por los incendios. Y los mayores problemas que teníamos era la organización de la demanda y hacer llegar la oferta, o sea, que efectivamente las constructoras estuvieran dispuestas a ir para allá. Y a ello también sumarle algo que probablemente Iván quiere y preferiría que Iván lo comentara, porque ya lo ha comentado en otras entrevistas, es si corresponde o no volver a construir en zonas que van a estar expuestas a riesgos de incendios si es que no se toman medidas estructurales o operativas que acompañen a la vivienda. Iván, Mira, yo creo que viendo la parte, el vaso medio lleno, para la magnitud, para la magnitud de las viviendas expuestas, ya el daño fue marginal. La verdad es que sin minimizar, por cierto, el desastre, tenemos 1.600 viviendas destruidas y alrededor de 2.000 viviendas con daño, ¿ya? Eso es más o menos lo que hoy día tenemos, ¿ya? Y esto lo tenemos básicamente en 17 comunas y en pequeñas localidades, como decía Pablo, que están bastante dispersas. Pero no es una operación de gran envergadura. Ya construir o reconstruir 3.600 viviendas es una cuestión que el gobierno debiera hacer muy, digamos, rápidamente. Claro, los problemas logísticos son reales, pero el principal problema que tenemos acá efectivamente es que muchas de estas localidades están al medio de plantaciones o de bosques forestales y la mitigación de ese riesgo es muy difícil de lograr, ¿ya? Yo creo que ese es el desafío principal que tenemos hoy día. Uno podría pensar que en algunas localidades como Tomé, como la Punta Lavapié,
como Vilcún, que son ciudades que fueron afectadas, o Purén, uno podría pensar en cortafuegos más grandes, pero en Colico, en Lumaco, en Ranquil, que son localidades muy pequeñitas, la verdad es que es muy difícil prevenir el fuego. Entonces, yo creo que el desafío va a estar, dado que es difícil mover a la gente, ¿cómo tú vas a prevenir el riesgo futuro de incendio en un escenario donde estos incendios van a ser cada vez más comunes? Bueno, tenemos ahí, vamos desglosando, de hecho hace unos días conversábamos con el jefe de prevención de incendios de CONAF y claro, hay un desafío muy grande, cultural sobre todo, para generar mecanismos, no solo físicos, en este caso los cortafuegos, todo eso, sino que también de cómo evacuar, hacia dónde ir, cómo tener una comunicación muy cercana en esos momentos. Entonces, el desafío aquí va a ser muy grande, pero para ir profundizando, vamos dividiendo las etapas. ¿Cómo ven ustedes la primera parte, que es la transitoria? Eh, las viviendas que se están entregando, el gobierno ha puesto mucho énfasis en que son viviendas dignas. Me gustaría preguntarle si hay alguna diferencia con lo que se hace normalmente. Y bueno, cómo se llega a esta etapa, cuándo se sella, cómo se va avanzando a la siguiente, Pablo. A ver, a mí no me gustan los adjetivos cuando hablan de que estas son viviendas dignas o son viviendas de equidad o no sé qué, porque básicamente, y eso hay que celebrarlo, como país tenemos ya una cierta experiencia, una capacidad de despliegue de mediaguas, que son viviendas, digamos, de emergencia transitoria, con las cuales se puede llegar muy rápido y prestar una solución, digamos, de techo, por así decirlo, que permita que las familias logren normalizar su vida mientras se va trabajando en la reconstrucción permanente. Y la verdad es que, si bien el gobierno ha hablado que estas son viviendas transitorias dignas, etcétera, yo creo que es importante que se mantenga el carácter de transitoria, porque, y así como el presidente Boric tuvo las agallas para ponerse una meta con el plan de emergencia habitacional a inicios de su gobierno, yo creo que también es importante que se pongan plazos y metas en esta reconstrucción, porque eso fuerza a que lo transitorio pase a ser permanente lo antes posible y no se quede, digamos, la media agua para siempre como una solución, digamos, permanente. Dicho eso, eh, me parece que por lo menos los modelos que se han presentado son los adecuados porque no solamente se está dando un techo, sino que además se está habilitando, ¿verdad?, conexión eléctrica en aquellas localidades donde haya acceso, digamos, a la red, y otro tipo de elementos que permiten, además, enfrentar algo que es muy importante y es muy inminente, que es el invierno. O sea, si bien estamos en un momento de cambio climático, con temperaturas altísimas, con pocas precipitaciones, sabemos que el invierno las familias tienen que pasarlo protegidas y calefaccionadas. Entonces, en ese sentido, se ve se ve que se está desplegando bien lo que es la etapa de emergencia, digamos, y atención post-desastre. Ahora, yo creo que lo que planteaba Iván respecto a cómo vamos a resolver quiénes se quedan y quiénes no se quedan, o si se puede trasladar a las familias o no. Yo concuerdo en que en localidades importantes como Tomé, Dichato, etcétera, ahí las medidas estructurales de generar distanciamiento entre los cultivos y las áreas urbanas, de colocar estanques de reserva cercanos a esas zonas, de ojalá despejar las vialidades para que los vehículos de emergencia puedan llegar. Todas esas medidas operacionales que requieren mucha inversión se justifican, no así en las zonas dispersas, donde probablemente ahí, más que medidas estructurales, vamos a necesitar medidas operacionales, como es alerta temprana, como es eventualmente incluso pensar en que esas familias y esas viviendas van a tener que mantenerse expuestas a incendios y tal vez por otros mecanismos como los seguros o algún tipo, digamos, de mecanismo de compensación puedan seguir viviendo en esas zonas que van a estar expuestas a riesgo, porque es imposible, como dice Iván, construir cortafuegos alrededor de todas las casas. Pero un tema que sí es interesante es que ya hay mucha experiencia acumulada en estos temas. De hecho, hay una plataforma que estamos nosotros trabajando en la Universidad del Desarrollo con una universidad australiana. En Australia también han tenido incendios forestales feroces. De hecho, hay uno en que murieron 80.000 personas hace unos años atrás. Y hay muchas formas de resolver esto, evitando el desarraigo. Porque una de las cosas que aprendimos, digamos, te diría, a partir del fracaso de planes de relocalización como Chaitén, es que la tierra tira mucho.
que estas son familias que viven en zonas aisladas porque tienen ahí sus animales, tienen ahí sus plantaciones, etcétera, y que el riesgo y la percepción del riesgo es distinto. Ellos tal vez le tienen más miedo a una apendicitis que a otro incendio. ¿Por qué? Porque están muy lejos de hospitales, etcétera. Entonces tenemos que saber vivir y convivir con el riesgo, pero obviamente requiere medidas operacionales y planes de alerta temprana, evacuación, etcétera, súper claro. Iván, ¿qué tan factible, qué tan posible es hacer algo así de coordinado, organizado, planificado? Porque usted tiene mucha experiencia, no solo pensando en reconstrucción, sino que también en informalidad, en campamentos, en que muchas veces la gente no va a esperar necesariamente que llegue el Estado con las soluciones planificadas, sino que van a ir improvisando, y eso siempre va en contra de los planos reguladores, de la normativa y de todo lo que se quiera planificar. Bueno, es lo que ha pasado en Viña del Mar. En Viña del Mar los vecinos se perdieron 200 viviendas en el incendio de la quebrada de la Quinta Vergara y ya se han reconstruido los mismos lugares casi al 80%. Entonces, yo creo que acá tenemos un problema de coordinación. No es bueno que pongan un delegado. Yo siempre me he opuesto a esta figura. No sé qué va a hacer la ministra Zabal, la verdad. Acá lo que deberías tú esperar es que los servicios regionales, que son los entes operativos, se hagan cargo de esto y se coordinen con los directores de obra, porque, Bárbara, el problema que vamos a tener acá es la burocracia del Estado para aprobar y localizar estas viviendas. Lo que hemos visto ahora son mediaguas. Yo creo que de muy mal gusto ponerle digna. Fue un error. Es cuando uno abusa de los términos. Hemos visto que las viviendas entregadas por privados son mejores que las que está entregando el Estado, son más grandes, tienen mejor luz. Entonces yo creo que ahí hay un problema. Por otro lado, el plan, Pablo felicitaba al presidente Boric, pero el presidente Boric se fijó una meta de 65.000 viviendas y el primer año de gobierno hizo menos de 40.000. Entonces está atrasado ya. ¿Y por qué está atrasado? Porque no hay un sentido de urgencia real para construir las viviendas y por la burocracia que tiene la Dirección de Obras Municipales. Entonces yo creo, Bárbara, que acá lo fundamental es que se declare estado de catástrofe en estos lugares para poder entregar permisos de edificación rápido, sin la burocracia regulatoria que tienen las direcciones de obra y con prototipos de casas de autoconstrucción o casas industriales que pueden ser llevadas. Acá estamos hablando de, digamos, 17 comunas, no es tanto, sí, es verdad que son dispersas, pero tú puedes hacer una operación para que en 2 años esto esté construido sin ningún problema, si son 3.600 viviendas. Pero si vamos a hacer planes integrales, si vamos a modificar, digamos, no sé, pues vamos a tener que depender de la burocracia actual del Estado, no vamos a llegar. Como tú dices, las familias van a construir sus viviendas propias con donaciones o como puedan. Y eso no es el mejor camino. ¿Ya? Eso es un problema. Segundo problema que tenemos, Bárbara, es que los cortafuegos que construyen las forestales han crecido campamentos. Tenemos campamento en Arauco, tenemos campamento en Curanilahue, tenemos campamento en Tomé. El campamento está fuera de control hoy día en Chile, las tomas me refiero. Entonces, es muy importante que haya una fiscalización para evitar que los cortafuegos que se definan en las ciudades más grandes puedan ser tomados. Y por último, acá nos ha hablado el tema más importante, Bárbara. Acá tenemos grupos organizados quemando campos, ¿ya? Esos grupos organizados quemando campos tienen que ser detenidos, fiscalizados, y el Estado tiene que proteger la seguridad de las 600.000 personas que se vieron expuestas al fuego. Y de eso no se ha hablado nada, nada. Nosotros tenemos un registro, vamos a sacar una publicación ahora, ¿cierto? En las comunas, 17 comunas afectadas, en 5 comunas de ellas se habían ejecutado 180 atentados incendiarios, Bárbara, ¿ya? En Ercilla, en Angol, en Coyipulli. Hay sospechas fundadas de que Nacimiento y Santa Juana se prendieron con ataques incendiarios porque están llenas de plantaciones forestales. Entonces, nosotros no podemos tener una situación de vulnerabilidad desde el punto de vista de la seguridad de las personas de ese nivel sin que la autoridad todavía haya dicho algo concreto. Bueno, justamente ahí se generó un debate o un desencuentro más bien entre el subsecretario del Interior, las forestales o gremios empresariales en cuanto a que, dice, bueno, determinar o no intencionalidad, eso no le corresponde a algún gremio, pero ellos dicen, ojo, que esta cifra y estos datos concretos técnicos de intencionalidad las han dado instituciones estatales, como CONAF y organismos que han medido que, independiente de quiénes sean, porque no hemos llegado hasta ese nivel hasta ahora, pero sí hay indicios claros de que hay intencionalidad, por la forma en Ah, donde se parte, cómo lo inician, cómo sí, se Bárbara, propaga. ¿Mm? sí, Bárbara, Mira, perfecto. Déjame hacer un punto, Pablo, perdona, es que este dale, punto es Iván. bien relevante. Respecto a las denuncias, hay fotos, hay drones, hay registros. Y respecto a las reivindicaciones,
ha habido 8 atentados adjudicados por uno de ellos por la CAM en el medio del incendio. O sea, esto es evidente que hay intencionalidad. Yo lamento que haya una pelea entre la forestal y el gobierno. Acá lo que importa son las personas y la verdad es que la autoridad tiene que tomar carta en el asunto y detectar a los responsables cuanto antes. Sé que el Eso. problema además es que, Bárbara, que no hay cortafuegos, ni hay medida de mitigación, ni nada que pueda evitar eh, la exposición a un incendio intencionado. Si bien históricamente muchos de los incendios forestales son producto de errores o actividad humana, aquí, como dice Iván, hay un tema de seguridad nacional, hay un tema de organizaciones que están, digamos, detrás de esto, que están atentando y el estudio de Atisba, que se adelantó algo en la prensa, ¿verdad, Iván? Hace unos días atrás, da cuenta de las distancias y correlaciones para que sea muy difícil para los brigadistas llegar de uno a otro, etcétera. O sea, claramente hay una premeditación acá que viene de hace muchos años. Lo que pasa es que se ve acicalada por las condiciones de 30-30-30, digamos, ¿verdad? Temperatura superior a los 30 grados, menos de 30% de humedad y vientos de más de 30 kilómetros que le facilitan la pega a los terroristas. Pero no, viviendas de emergencia, ni planificación, ni nada que pueda detener eso si no se hace un trabajo, ni siquiera de inteligencia, porque la inteligencia está, como dice Iván, las forestales tienen grabados a gran parte de los atentados a través de drones, aviones, etcétera, pero esas pruebas cuando llegan a la fiscalía no se descartan, hay mucho, digamos, temor a perseguir a estos grupos y cuando tenemos autoridades políticas que llamaban a quemar el país y ahora están entregando ayuda, la verdad es que es bien difícil creer que se va a resolver esto, digamos, por esa vía. Por último, también un tema bien relevante es que ayer, si no me equivoco, una de las grandes forestales, MPC, decidió tomar carta en el asunto y ir a los tribunales con una serie de evidencias respecto a este tipo de atentados, porque ya si estamos con problemas de interpretación respecto a si esto es deliberado o no entre el gobierno y las empresas, entonces que se resuelvan los tribunales. Y ellos llevaron toda la evidencia para allá y al parecer efectivamente se trata de acciones terroristas y no simplemente de cambio climático. O no simplemente personas con algún problema, Negligencia, una enfermedad claro. mental, que también Bueno, estamos No, acostumbrados. un pirómano. Existen los pirómanos, existen los cabros aburridos que quieren ver a los aviones volar tirando agua, etcétera, pero eso no te esto da en para la Valparaíso. magnitud y dispersión de esto. Claro. ¿Mm? Sí. Claro, Eh, Bárbara, sí. sí, lo que pasa es que al respecto a lo que dice Pablo, ya con el desastre prácticamente extinguido, 420.000 hectáreas, hemos tenido desde el 15 de febrero 7 atentados y en Changol y Coyipulli han cortado rutas, quemado camiones, amenazado brigadistas y el ministro García de Obras Públicas dijo que había razones ideológicas en estos ataques. Entonces, yo creo que cuando el ministro que ha estado en terreno dice esto, cuando el alcalde de Nacimiento, el alcalde de Angol, no solo las forestales, dicen esto, lo que uno esperaría, ¿cierto?, es que la ministra Interior diga que tenemos un problema de seguridad nacional y fije alguna estrategia para abordarlo. Porque efectivamente, si nosotros analizamos los focos, no el foco original de Chillán, porque ese claramente fue accidental y todo indica que puede haber sido alta tensión, pero si vemos los focos Santa Juana, Nacimiento, el foco Coyipulli, Ercilla, 11 focos simultáneos en la Araucanía, la verdad es que si uno toma lo que dicen los alcaldes, el gobernador Díaz, es evidente que tenemos un problema de terrorismo acá. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que tenemos casi 2 millones de hectáreas de plantaciones que prenden como pasto seco. Entonces, tiene grupos terroristas que están prendiendo campos y tiene 600.000 personas que viven en medio de los campos. Esa debe ser la prioridad uno, que no es un tema de nosotros, quizá con Pablo, quizá habría que entrevistar acá a un experto en seguridad nacional, digamos, que no sé si existen, pero ese es el tema central. Yo creo que si no resolvemos eso, vamos a construir, espero en el plazo, espero que con los serbios más que con una delegada, pero vamos a tener el mismo problema el próximo invierno, el próximo verano, perdón, si hay amenazas terroristas nuevamente y se van a volver a quemar 200, 300.000 hectáreas. y Volvamos por otro lado, a sí. Pablo. No, dale, Bárbara. No, que quería volver ver, a los ejemplos, a las situaciones anteriores, pensando ya que superemos en algún momento esta etapa de transición, la primera, la de las casas transitorias.
En la reconstrucción que se hizo hace algunos años en la que usted pudo participar, ¿qué es lo que se encontró? ¿Cuáles fueron las principales preocupaciones, inquietudes, dificultades? ¿Y qué cosas se parecen como para poder empezar a ver experiencias que se puedan eventualmente replicar o ir mejorando respecto a lo que ustedes ya aprendieron? Mira, de lo que yo te contaba del 27F, de las cosas que más... a mí me tocó ser coordinador nacional de reconstrucción urbana, no de vivienda. Había otro de vivienda que era Pablo Ilich, que hay que hacerle una estatua por lo que hizo, pero eh, lo que más nos complicó en las zonas rurales precisamente era lo que te decía antes, que nosotros, tal como lo está haciendo el ministerio ahora, hicimos un llamado a las empresas de vivienda industrializada para que generaran viviendas tipo que ya estuvieran preaprobadas por el ministerio y que por lo tanto pudieran construirse más rápido. Hicimos unas ferias fantásticas en Talca, en Concepción, y las familias que ya tenían su subsidio iban a la feria, decían, me gustó esta casita, la casita azul o la casita amarilla, y después volvían a sus localidades rurales, llamaban a la empresa y la empresa les decía, fantástico, yo te la hago, pero júntame 50 vecinos y voy con los camiones y con los paneles y todo y te la armo. Entonces, ahí nos dimos cuenta que el problema de la vivienda rural era distinto al de la vivienda urbana y que tenía este desafío y un costo logístico mayor, y eso va a hacer que probablemente muchos de los subsidios tal vez no den. Lo otro es que hay una tendencia a hablar de la autoconstrucción asistida. Eh, yo creo que la autoconstrucción es buena siempre y cuando cumpla con ciertos parámetros y no sea desde cero. Y el problema es que en la medida en que se demoran las soluciones, tal como dice Iván, las familias van a autoconstruir por su cuenta. Y cuando llegue a la casa definitiva ya va a estar, digamos, el cuchitril construido como sea y sin cumplir con ninguna norma, etcétera. Entonces hay que buscar mecanismos híbridos, intermedios, tal vez en que se les entregue un kit inicial y que sean viviendas progresivas, donde aquellas cosas que son las más caras o las más complejas, como el núcleo húmedo, baño, cocina, etcétera, tal vez sea prefabricado o se haga en albañilería, en el sitio, con autoconstrucción asistida por las personas, y luego las familias vayan ampliando las viviendas. Ese creo que también es una lección importante. Y lo otro es que va a aparecer una sorpresa, y es que si bien son 3.600 más o menos las viviendas, puede que sean más familias. Hay mucho allegamiento. A nosotros nos pasó el 27F que de repente de una casa que se cayó aparecían 3 familias adentro. Y significa que ya no tienes que reconstruir una casa, sino que tienes que reconstruir una y construir 2 nuevas más. Entonces también hay un tema ahí de levantar bien la demanda, cachar bien, digamos, cuáles son la cantidad de familias afectadas y las soluciones que hay que entregar. Y luego está este tema que te decía antes, donde ahí el Ministerio, tanto de Bienes Nacionales como el Ministerio de Justicia y otros, van a tener que ver cómo se agiliza el tema de la propiedad y de sanear los títulos. Porque tú no puedes entregar plata a todos los chilenos en un fondo que después resulta que es del señor Farca. ¿Por qué? Porque tú no puedes ¿Qué mover las tan casas, frecuente, ¿cachai? Pablo, es eso? Porque son cosas que no se ve, estamos hablando de zonas rurales, lugares muy alejados, En el o mundo rural incluso hay es... situaciones en las que con el permiso de los dueños de los terrenos, ellos viven o tenían su casita construida ahí en un lugar, pero eso funcionaba en la medida que lo construía él mismo, no tenía problemas con los dueños. Distinto es Claro, construir. el tema es que las políticas de vivienda en Chile están pensadas más bien para las zonas urbanas, y cuando entras en las zonas rurales te das cuenta que estos temas de los títulos de propiedad son súper complicados. Tenéis familias que eran inquilinos, en que les cedieron un pedazo de terreno, o son tomas que después de un tiempo ya se consolidaron, o tal vez sucesiones que no está claro. Y como somos un país muy legalista, y me parece bien que así sea, eh, vamos a ver que muchas veces las trabas no van a ser porque faltan ladrillos, cemento o recursos, sino que porque legalmente no se puede construir ahí. Eh, y eso requiere una coordinación muy intensa, digamos, entre organismos para que se vaya agilizando los conservadores, para que se vayan agilizando los títulos, o en último caso, teniendo ciertas holguras, pero velando porque los recursos de los chilenos no terminen en las manos equivocadas. Iván, Sí, eso se resuelve al corto plazo, porque, a ver, acá tenemos, primera urgencia, Bárbara, no hemos hablado, 12 escuelas quemadas, 12 escuelas quemadas. Necesitamos escuelas modulares ahora, que fue, yo creo que una innovación muy importante que se hizo en el gobierno del expresidente Piñera para poder habilitar los servicios. Tenemos 2 postas dañadas, 12 escuelas, nosotros terminando, porque hay muy poca información, ¿eh? Ojo.
Hay muy poca información, hemos tenido que nosotros casi ir detectando la información, pero hay que reponer los servicios, lo primero, y eso hay que hacerlo ya, porque los niños tienen que ir a clase en marzo. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Tienen que ser unidades modulares. El presidente estuvo ayer en Punta Lavapié, ahí se quemó la escuela y hay 200 niños que no pueden ir. Lo segundo es que en el problema de la propiedad, lo que hay que hacer son convenios de mandato o traspasos de propiedad de los propietarios al Estado, al municipio, y luego el municipio hace todo el trámite de la subdivisión para asignar a las personas. Pero el convenio de mandato, o el comodato más bien, el comodato a 20, 50 años, permite, digamos, que el Estado pueda poner plata en terrenos que son fiscales. Y eso se hace muy rápido si hay voluntad política. Esa es la solución. Hacer subdivisiones con predios individuales va a ser muy lento y efectivamente la Contraloría no va a permitir que pongamos recursos fiscales en predios privados. Una pregunta para los dos, o el que pueda, porque esto estamos hablando desde el Estado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con las instituciones privadas que hacen alianzas público-privadas, Desafío Chile, Techo Chile? ¿Ellos también tienen todas estas presiones o como son transitorias, parte importante de ellas, no se tienen que fijar en esto? En algunos casos son permanentes también. Y creo que ellos ya se acostumbraron a pedir perdón antes que pedir permiso, porque entienden que la urgencia está en las personas y que si el Estado, digamos, está llegando tarde, es mejor, digamos, resolver después todos los temas burocráticos, pero tener a las familias con una solución. Y eso claramente pone en tensión la relación público-privada. Pero yo creo que es bueno que lo ponga en tensión. Yo creo que hay que estresar al aparato burocrático y por eso es que yo hablo y pido que pongan plazos, ¿ah? Más allá de que si después los cumplen o no, pero hay algo con qué medirlo. Y hay un tema, Bárbara, acá súper importante que es el manejo de expectativas. O sea, si tú empiezas desde el primer día a hablar de viviendas dignas o de que este va a ser un proceso muy fuertemente dirigido por la equidad, etcétera, vas generando expectativas que después es muy difícil de bajar a la realidad y terminan rebotándole a las autoridades. O sea, nosotros aprendimos eso de la manera más dura durante la reconstrucción del 27F, cuando el presidente Piñera dijo que en 20 días habíamos avanzado más que en 20 años. O sea, nos pegó muy fuerte. ¿Por qué? Porque comunicar la complejidad de la tarea no es fácil. Y por otro lado, una cosa que se olvida es que por muy bien que hagáis la pega, un desastre sigue siendo un desastre. Y la gente tiene que hacer un duelo y hay una pérdida. Tú no sacas nada con reconstruir una casa maravillosa de ladrillos en el campo, si ese campo se quemó y esa familia ya no tiene un sustento económico. O sea, también hay un tema de la reconstrucción, también requiere una reconstrucción económica de las comunidades. Y en ese sentido, siento que más que generar muchas expectativas, hay que comunicar la complejidad de la tarea, ponerse plazos para estresar al aparato burocrático y sumar fuerzas más que ponerse en tensión con las organizaciones de la sociedad civil como Techo, Déficit Cero o el mismo Desafío, para ir facilitándole el camino más que empezar a tener tensiones y fricciones con ellos. Iván, Pablo acaba de mencionar algo que no habíamos conversado, que es un factor probablemente muy propio de lo rural, no así en lo urbano. Las familias donde viven no solo tienen su casa, sino que tienen toda su economía, todo su desarrollo económico, su emprendimiento, sus animales, la forma de sustento que ellos tienen para poder vivir. No, no es solo entonces tener que construir una vivienda, sino porque qué pasa con lo demás. Entonces, ¿cómo se aborda desde esa perspectiva? Eso es efectivamente muy complejo. En algunos casos, cuando muchas de estas localidades son localidades que nacieron al alero de las plantaciones forestales, son personas que trabajan en aserradero, generalmente no son personas que tienen sus bosques inmediatamente al lado. Además, hay un porcentaje importante, Bárbara, que estamos determinando, pero un tercio son segundas viviendas, parcelas de agrado. O sea, hay mucha vivienda que se quemó, que es vivienda no de primera necesidad, sino que son viviendas recreacionales. Pero si nos concentramos en la vivienda de primera necesidad, como es Colico, por ejemplo, que donde se quemaron muchas viviendas, o Yico, o Punta Lavapié, lo que nosotros tenemos ahí efectivamente son localidades que dependen de alguna manera de la actividad económica afectada y ahí vamos a tener que tener un tipo de subsidio que permita, digamos, una suerte de IFE, mientras que se normaliza la situación de las familias. Ahora, yo quería aprovechar esta instancia para invitar a las empresas forestales, que son las más indicadas para hacer acá un gran aporte, porque si hay algo que tienen las empresas forestales es despliegue territorial y capilaridad en estas localidades.
Entonces las empresas forestales podrían donar perfectamente los diseños, las especialidades, los materiales e incluso prototipos de vivienda para las localidades que están cerca de sus campos. Creo que sería un gran aporte y yo creo que permitiría avanzar mucho más rápido. Acá la gran amenaza que tenemos, Bárbara, es que por la lentitud que hemos visto en la reconstrucción de Viña, los vecinos vuelvan a construir los mismos sectores con precariedad o nuestros niños y adultos mayores no pueden ir a las postas y las escuelas porque el Estado se demora mucho en llegar con esos servicios. Finalmente, ¿cuáles son las aprensiones? Ya nos planteaba alguna Iván, las cosas más urgentes que se tienen que abordar ahora o que al menos van a marcar lo que va a ser el trabajo posterior. Pablo. Yo creo que tal como dice Iván, y así también se hizo para el 27F, una vez que tienes contenida la emergencia, ya tienes a las familias con un techo, con abrigo, tienes que tratar de hacer que puedan volver a la normalidad lo antes posible. Y ahí es crítico la reconstrucción de las escuelas. ¿Por qué? Porque mientras los niños no estén dando vueltas en la casa, digamos, entre las cenizas, los escombros, etcétera, las familias no van a poder hacer los trámites para postular subsidios. Entonces, que los niños vuelvan a clases lo antes posible y ahí las dos escuelas modulares que se iban son claves críticas, no se escuchaba nada de eso, lo mismo con las postas y los servicios, de manera entonces que, y eso estamos hablando de marzo, o sea, ya estamos a 3, 4 semanas de que se requiera tener eso. Y luego a partir de eso, entonces, comenzar a trabajar en limpiar el registro. Como dice Iván, hay muchas viviendas que no son primera vivienda y que por lo tanto no amerita. Hay muchas familias que tal vez tienen recursos para reconstruir por sus propios medios y no requieren la ayuda del Estado. Y en paralelo también abrir el espacio para que esas entidades no estatales llenen los vacíos de la reconstrucción física, que tiene que ver con la reconstrucción económica y también con la reconstrucción, por así decirlo, anímica de las comunidades, porque aquí va a haber que reinventar la base económica de aquellas comunidades que no estén tan vinculadas al mundo forestal y que la agricultura claramente ya no es el camino. Y ahí sí hay mucho espacio para las ONG que vayan llenando esos vacíos. Nosotros en Dichato, después del 27F, por ejemplo, hicimos mucho énfasis en la reconstrucción física, pero, por ejemplo, nos dimos cuenta que las condiciones de la bahía habían cambiado y que ya no se pescaba lo mismo que se pescaba antes y vino después un grupo de la Universidad de Harvard con una serie de sociólogos que comenzaron a entrenar a las familias en ya no la pesca de peces, sino que más bien el cultivo de mariscos y moluscos. Y había todo un programa de reinvención económica de esas familias. Ese tipo de cosas son siempre bienvenidas en paralelo, pero obviamente toman su tiempo y se tiene que ver más bien con la etapa ya de recuperación post-desastre una vez que se ha salido la emergencia. Pero se tiene que trabajar en paralelo y ahí sí hay espacio para mucha colaboración. Pero aquí estamos en el cuarto de urgencia ahora, que necesitamos que el traumatólogo te salve la pierna, te salve la vida, después vemos cómo quedan los puntos. Y sentimos que a veces faltan los traumatólogos y falta darle más sentido de urgencia a lo que se está viendo. Iván, las aprensiones para cerrar. Yo creo que tres conclusiones. La primera es que necesitamos un despliegue descentralizado en localidades que están muy identificadas, que están súpermente claras, las que hemos nombrado, ¿cierto? Yico, Punta Lavapié, Colico, que es la más dramática, ahí se perdieron 250 viviendas, Vilcún, y eso se tiene que hacer a través de los serbios. Los serbios acá tienen que empoderarse. Lamentablemente nuestros gobernadores todavía no tienen las competencias, así que todavía dependen de los delegados presidenciales, y los serbios, los gobernadores van a tener un rol más simbólico, pero importante despegarse. Segundo, hay que hacer un acuerdo con las empresas forestales. Todas o gran parte de la localidad afectada están rodeados de campos de Arauco o la CMPC. Hay muy pocos predios que son privados. Necesitamos que el gobierno haga un acuerdo con esas empresas para poder trabajar en conjunto e insisto, las empresas tienen que hacer, creo, un aporte y lo hicieron, de hecho, Arauco lo hizo en Constitución para poder reconstruir con calidad, entregando materiales, logística y todo el apoyo, porque ellos están en el terreno. Y tercero, Bárbara, necesitamos una propuesta de seguridad urgente para poder contener estos ataques terroristas. Y creo que eso, si bien no es parte de esta conversación, porque sectorialmente no nos compete, creo que hoy día es lo más importante para la seguridad de las personas. Es Iván, condición Pablo, necesaria. es Perdona, es necesario. condición necesaria. Si no hay seguridad y no existe, digamos, estado de derecho en esos territorios, va a ser imposible reconstruir bien. O evitar que se vuelva a destruir y así entrar en este círculo Exacto, vicioso. exacto. Así es. Y exacto. Muchísimas gracias, Iván, Pablo. Muy interesante conversación. Vemos que los desafíos son muchísimos. Ojalá estemos a la altura porque hay mucha gente esperando y que lo necesita. Que tengan un muy buen fin de semana.
Igual tú, Álvara. Igualmente. Cuídate. Chao, Pablo. Chao. Muchas gracias a todos, los invitamos a seguir con nosotros aquí en emol.com.